Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Aguas Te Cuenta, programa institucional de la Reserva Natural Entre Aguas y también una agencia operadora que lo que busca es tener un turismo regenerativo. Y darle gracias también a REC Televisión por la producción, la realización de este programa. Y tenemos a nuestro fotógrafo, a nuestro productor Félix Torres, encargado de este podcast. Todos ustedes bienvenidos y recuerden, vamos aquí a tener un diálogo de saberes para sentirnos orgullosos de ser ibaguereños, de ser tolimenses, porque nadie defiende lo que no conoce. Y para ello tenemos un invitado de marras. Tenemos a Carlos Orlando Pardo Viña, quien docente universitario, investigador, historiador también, y todo un honor tenerlo aquí en este primer programa para quitar un mito. Uno de esos mitos que tenemos es cuándo fue fundada Ibagué, si es una plaza, la plaza de Bolívar o no es la plaza, si es una plaza o no la de Manuel Murillo Toro, y si somos o no somos ciudad musical. Bienvenido, Carlos Orlando. ¿Y somos ciudad musical? Orlando David, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Claro que somos ciudad musical, así fuimos, nos metieron esa idea en la cabeza y yo en los últimos 30 años me he puesto a investigar si eso fue cierto o no, si eso era un mito, y realmente lo que encontré fue maravilloso, realmente maravilloso, porque desde antes de la llegada de los españoles, sin duda había un espíritu musical en este territorio, había un espíritu musical indígena, así que vamos a intentar desmitificar eso de que no lo somos y cómo podemos fortalecerlo aún más para enamorarnos cada vez más de nuestra tierra. Además que en estos diálogos que adelantamos, pues siempre sacan a Bogotá, que tiene mucha música también, y los reconocimientos que tiene la UNESCO. ¿Por qué dices que desde antes de la colonización ya existían la música, ¿no? Las músicas en este territorio? Claro, aquí siempre hablamos de los pijaos, ¿no? Pero digamos que el pijao como tal no es que haya existido, No, no los existía una tribu, panches. estaban la nación pijao, que eran los coyaimas, los natagaimas, es decir, había una serie de grupos tribales indígenas, donde la música, como en cualquier pueblo, era muy importante. En los hallazgos arqueológicos hemos encontrado unas cosas bellísimas, y digo hemos, no yo, sino digamos nuestra cultura. Por ejemplo, encontramos un hueso, una flauta hecha de hueso de venado del siglo I antes de Cristo. ¿Sí? Que esta fue encontrada en un entierro en Montalbito, cerca del Espinal, donde también encontramos una figura en oro, que es un indígena con un gran penacho de plumas, en el cual está con una flauta, digamos que en posición de tocar. Eso que nos muestra que era muy importante. ¿Por qué? Porque si había instrumentos musicales, quiere decir que había quien los fabricara. Si había quien los fabricaba, quien los arreglaba, pero también quien los interpretaba. Y ahí está uno de los temas. Había mucha música. Los cronistas de Indias, Fray Pedro Simón, todos los grandes curas que vinieron aquí con las hordas conquistadoras, hablaron de la música de los pijaos, ¿no? Decía que cuando iban a la guerra, los pijaos iban con una algarabía musical en donde hacían sonar tambores y sonajeros y fotutos, los fotutos y también las caracolas. Los fotutos eran una especie como de trompetas, ¿sí? Y que se armaban unas grandes guasabaras, dicen ellos, ¿no? Guasabara. Sí, que era una gran gritería. Entonces ellos iban a la guerra acompañados de una banda musical. Ahí ¿Sí? volvemos a Wallace, a Europa, llevando esto como a Europa, cuando vienen las gaitas y vienen estos grandes cantes Y es en que la la guerra. música está muy pegada a lo heroico, porque infunde valor, ¿no es cierto? Una cosa es yo pelear con música y otra cosa es pelear, piensen en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Esa música que le da un sentido a lo heroico. Exactamente. Entonces aquí pasaba exactamente lo mismo, y los indígenas, que eran muy aguerridos, herederos de toda la cultura caribe, que llegaron por el río de la Magdalena, el río Grande de la Magdalena, y se asentaron en estas zonas del Tolima, pues iban acompañando con gritos, con música, y digamos que buena parte de las pinturas, acuarelas de los cronistas de Indias mostraban algo de música, algo de danza. Así que desde la época de los indígenas, cuando se hacía la fiesta de la cosecha,
en junio, que después los españoles cuando La llegaron... vuelven la fiesta de San Juan. Claro, dicen, uy, aquí se celebran cosas, hacen una fiesta ritual en junio, vamos a poner el San Juan para ir haciendo más católicos a los Esa indígenas, evangelización, ¿no? Porque hay que hacer esa precisión donde podemos indicar que estaban las fiestas del solsticio de verano, donde nuestros indígenas le daban gracias a la Pachamama por estos frutos, y lo que nos dicen los cronistas es que no era el 24, sino era cercano 21 o 22. Recordemos que ellos tenían un calendario exacto, ¿no? Claro, y de 13 meses que tenían que ver con las tortugas, que tenían que ver con la naturaleza. Tenía que ver con el solsticio, y algo bien interesante, ellos iban a celebrar las fiestas de la cosecha en el río Conveima. Esto es bien interesante. Iban y hacían fiesta, hacían de comer allá, y llevaban instrumentos musicales y agradecían. Si uno comienza a revisar lo que ha pasado con esa práctica cultural a lo largo del tiempo, miramos una cosa, y es que a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, 1800 y pico, era muy famoso el paseo al río Conveima. ¿Para qué? A comer allá y a tocar allá. ¿Sí entiendes? O sea que se replicaba eso de la cultura indígena. Hoy, alguien seguramente no llevó para el sancocho, y entonces una tiendita dijo, venga, yo les hago el sancocho. Y así comenzaron a aparecer los restaurantes. Así que cuando todos los ibaguereños vamos un domingo al Cañón del Conveima a almorzar, por ejemplo, a ver el río, a ver el paisaje, o llevamos a los invitados allá, lo que estamos haciendo es rememorando una práctica indígena cultural de hace cientos de años, ¿no? Eso, y siempre era con música. Ahí está la música. Y otro elemento que es bien interesante ahora que hablabas de la fundación de Ibagué, es que Ibagué la fundaron no para ser una gran ciudad. Cuando hicieron el encargo a Andrés López de Galarza de fundar una ciudad, no fue funde una ciudad, una gran ciudad, la metrópoli, no. Funde una ciudad de paso para ir a Cartago Valle. Es decir, cogíamos la línea del Quindío. Esta siempre fue una ciudad de paso. Hoy, si ustedes analizan la ciudad, sigue siendo una ciudad de paso. Claro. La gente pasa para el Cañón del Conveima, sí, pero después se devuelve y se va para el eje cafetero, o se va para Cali, o se va para Bogotá. Entonces era una ciudad de paso. Aquí decía Isaac Holton, un químico que vino a estudiar la Tierra, un gringo, que estamos hablando de 1800, segunda mitad del siglo XIX, decía que Ibagué era una tierra de cargueros y peones. ¿Por qué? Porque aquí lo que había eran peones, y aquí usted llegaba en su mula, aquí había unos pequeños hotelitos, dejaban descargar la mula y los otros descargaban, descansaban o cambiaban la mula y seguían para Cartago. Así que esto fue pensado como un fortín militar, como una ciudad de paso para ir al sur. Y en eso pues habría que hacer precisión uno con el mismo vocablo de Ibagué, ¿no? El IVA, que es como lo alto, y el gui, que realmente es el vocablo, pues tendría que estar hablando de un lugar que estaba en lo alto. Hasta el momento Florentino Cardona nos ha dicho que la fundación de Ibagué no fue en Anaime, sino que debió haber sido en Alvarado, precisamente por la queja de Portillo, por la picota y por la descripción de las vestimentas que hacían los Estaba en un lugar montañoso, de eso los cronistas hablan, pero el tema es que Ibagué fue incendiada 6 veces por los indígenas. O sea, estamos hablando de 1500, los hermanos... 1550. No, pero 1500, cuando llega Galarza y dice, y vienen las quejas de Portillo, ¿no? Claro, entonces... Que le estaban invadiendo sus predios, y básicamente lo que estaban buscando los hermanos Galarza era un camino alterno a ese camino que conocíamos de Anzoátegui, que vaya a Ibagué, y de Ibagué a Alto de Toche y Salento, y buscar el Cartago, que es del cual estamos hablando. Sur, lo que siempre fue, digamos, más allá de dónde fue exactamente, ¿cierto? Yo creo que hay una... Pero a lo que quería ir, perdóname, es que viene ese vocablo de tierra alta, desde allí, desde esa primera estación, que llamémosla así, que hicieron los hermanos Galarza, que hizo Andrés López de Galarza, y en 1501 no llega ningún cacique, que es una de las grandes mentiras que nos han dicho, sino que se llega y se mantiene ese nombre de Ibagué y se coloca en este territorio. Bueno, pero aquello del cacique Calarcá, de la lanza Baltasar, de Ibagué, sí. Es decir, eso está, digamos, históricamente comprobado. El problema es cuando uno
Es decir, yo las investigaciones históricas de cada uno yo las respeto mucho, pero eso tiene que estar sustentado en los No, y más cronistas, como historiador. claro, en los cronistas de Indias, más allá de la memoria oral ya desapareció de ese momento. Así que por ahora, para mí, lo importante es que Ibagué fue fundada como una ciudad de paso, un fortín militar que fue asediado por los Pijaos, que era una tribu pues bastante guerrera, y Y todos que los imaginarios del achiote, ¿no? Y cómo lo pintamos y cómo lo pintaron también nuestros artistas. Se ve ese sí, entonces pijado uno de rojo, pensaría, ese pijado de el rojo lo boga. pintaron nuestros artistas sabiendo de historia. Yo creo que hay unas elecciones más estéticas e ideológicas. El rojo porque tiene que ver con la guerra, porque tiene que ver con la violencia, porque tiene que ver con lo aguerrido. Entonces seguramente lo pintan de rojo por la piel de nuestros indígenas, que era terrosa, pero no creo que haya Un más allá piel de un rojo. tema cosmogónico y que sabemos exactamente cómo era. No, el Sí, arte es una representación que hace un artista de una visión, ¿no es cierto? Entonces, no es porque el boga que hizo nuestro gran maestro escultor Julio Fajardo y que se encuentra en el Banco de la República, no es porque él haya tenido una visión de esos tiempos o haya investigado, sino es una elección estética, ¿no? Pero pero digamos que es recurrente. Cuando vemos los tunjos también, entonces apuestan a los granitos rojizos. claro que el rojizo porque es que tiene que ver con la tierra. Nosotros los indígenas tenemos el color de la tierra, ese color que los españoles llaman cobrizo. Entonces de ahí viene eso, ¿no? Y es muy fácil uno después echar todo un discurso alrededor del tema, pero sin fundamento histórico. Entonces yo a esas y más con el vainas de... rigor científico Sí, yo de historiador. me he leído es a los cronistas de Indias, que son una fuente inicial, ¿no es cierto? Que es una fuente primordial para entender eso, para entender la cultura nuestra, para entender la cultura también musical, ¿no es cierto? Y te doy un dato. Datan a Ibagué en 1550. Yo encontré registros escritos en el archivo de Indias. En 1575, o sea, 25 años después de la fundación, ya hay una academia de canto y guitarra en Ibagué. Y eso está documentado. Y está documentado de una manera absolutamente maravillosa. Y es que yo apenas había encontrado que había un cura que había puesto eso, ¿cierto? Y yo comencé a buscar ese cura. Y qué pena que te interrumpa, Carlos, pero estábamos precisamente con que nuestros indígenas, que son varias tribus, pijaos, panches también allí, O sea, y ellos tuvieron, aquí no había panches, ellos estaban para el norte, ¿no es cierto? Y tenían los comunicación, pantágoras, tenían negocios. Ellos hay pruebas de negociaciones y también por el habla, sí, tenemos por el lenguaje, tenemos prueba de que tenían contacto con los panches, con los pantágoras, con los quechuas y esos y, diálogos y guerras que se hacían también en y, Cualamaná, ¿no? y, Que con, lo- era y la con los oportunidad de... chipchas. Con los chipchas también teníamos negocios. Pero bueno, entonces ahí tenemos nuestras músicas ancestrales, si se quiere, las de nuestros indígenas, por motivo por el cual sentirnos orgullosos. Comienza a llegar la colonia y en qué momento pues se funda ya esta escuela. ¿Cuáles son los vestigios de esta primera No, escuela? pero es que la primera escuela está en 1575, 25 años nomás. Estaba un sacerdote además que era bastante particular porque había sido conquistador soldado y se cansó de la muerte, creo yo, eso sí es una suposición, y él pidió ser ordenado sacerdote. Y encontramos en el archivo de Indias el nombramiento de sacerdote, donde se dice, porque a Dios le sirve igual convirtiendo infieles o matándolos. Dice él la orden con el cual pues, lo ordenaron como sacerdote. Él llega aquí, parece que era muy musical, le gustaba la guitarra y crea una academia de canto y guitarra. ¿Por qué sé yo de dónde apareció? ¿Acaso tenía avisos? ¿Dónde está escrito? Pues imagínense que en esa época estaba de alcalde un señor, un capitán de apellido Del Pulgar, de Del Pulgar. Desde el Y tenía pulgar. una pelea con el cura, una pelea casada. Entonces el cura, que también pintaba, colocó unos libelos difamatorios. Son las primeras caricaturas, ¿no? Cogió y De Don pintó, Camilo. claro, Y Pepo. pintó un señor a caballo dándole rejo a una persona. Y puso capitán de Del Pulgar, Francisco del Pulgar se llamaba, y aquí le puso a la suegra. Es decir,
lo acusó de que él le pegaba a la suegra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, desde el Pulgar lo denuncia por injuria, que era un delito muy grave en 1575. Eso no es nuevo, no es de nuestros políticos. No, aquí nos injuriamos desde hace mucho tiempo. Y él hace el proceso, y yo encuentro el proceso completo, ¿cierto? Y entonces el proceso completo, la gente va a testificar. Y terminan descubriendo que quien pegó por todo el villorrio el dibujo era un muchachito de 14 años, donde dice que era alumno de la Academia de Canto y Guitarra del Sacerdote. Que había una señora que fue a testificar que era miembro del coro de la iglesia que había fundado el sacerdote. ¿Sí? Es decir, sí, al final, para hacerte corto el cuento, al muchachito lo condenaron a subirse en un burro con el gorro de la vergüenza y recibir 200 azotes. Y al cura, como tenía fuero eclesial, no lo condenaron a nada y lo trasladaron a Tocaima. Y se fue de allí y ya nunca más se volvió a saber de este sacerdote. Bueno, y todas esas aimas que hemos, Tocaima, Natagaima, Collaima, recuerden, ese vocablo tiene que ver con el agua. Dulima. Dulima tiene que ver con las nieves perpetuas. Y agua. Los Collaimas, los Sanolaimas, tenemos los Ondamas, que son de los Ondas, de Onda, ¿cierto? Sí. Que había una gran diferencia indígena y era que los indígenas, digamos, del plano eran lanceros, mientras que de la montaña eran flecheros, ¿cierto? Entonces ahí hay una gran diferencia de cómo iban a la guerra. Sí, los que estaban cerca de la montaña. Además, ¿sí? Como para San Sebastián, como quien va para Arbeo. Exactamente, toda esa montaña, los indígenas eran con flechas. Aquí era con lanzas, por eso San Bonifacio de Ibagué, del Valle de las Lanzas, ¿no? Entonces tenemos un pueblo que tenía una vocación cultural musical y que comienzan a aparecer academias de música en Ibagué. Y además qué interesante que vengan en un periodo tan temprano, si se quiere, pues ya estas capacitaciones por parte de los sacerdotes, sí, porque en un principio venían a evangelizar, a esclavizar, a someter. Pero recuerda que es más fácil evangelizar con el arte y con la música. Si tú miras el Renacimiento, todo lo encargaban a Miguel Ángel, a Leonardo, a los grandes pintores, les encargaban obras que mitificaran lo divino para ayudar con su proceso evangelizador. Ahí está la Capilla Sistina, que ellos por ahí metieron sus demoncitos, pero digamos que el arte siempre es muy, muy bueno para evangelizar. Y aquí pues encontraron también la música y comienzan a aparecer. Y ya encontraron también ese gusto, ¿no? Porque encuentran ese nicho. Claro, que tampoco es que fuera un gusto musical refinadísimo, ¿no? Eran las prácticas musicales indígenas. Sí, no era que leyeran pentagramas ni claves. Comienzan a aparecer escuelas, ¿sí? Que es lo que marca el futuro de lo que sería Ibagué musicalmente, las academias. Porque hoy hablamos del conservatorio y tenemos el Liceo Musical Santa Cecilia, pero hay rastros desde la primera academia en 1575 y aparecen rastros de academias desde el año 1850. Academias de piano, academias de guitarra, academias de canto. ¿Sí? Aparecen academias que eran de privados, ¿no? Aquí la familia Sicard, la familia Melendro, tenían esas academias. Pero había dos cosas. Por un lado estaban las academias en donde enseñaban la música culta, la música clásica, la música académica europea. A las señoritas se les enseñaba a tocar el piano. Mozart, Beethoven. Pero por fuera de las academias estaba la gente del pueblo. Y la gente del pueblo no sabía tocar piano, pero sí tenía música. Y es ahí cuando aparece Jean Alexis Cadoin, que es otro documento histórico. Jean Alexis Cadoin, un francés, que es un cronista viajero, que llega a Ibagué, porque él hace un recorrido entre Santa Marta y Quito. ¿Sí? Él quería hacer ese viaje y escribir un libro acerca de sus aventuras. Él llegó a Bogotá, lo recibió Tomás Cipriano de Mosquera, que era el presidente, y le dio las instrucciones y la ayuda para que llegara a Quito. Pero para llegar a Quito, ¿por dónde tenía que pasar? Por Ibagué. Claro. Y entonces en el capítulo que él habla de Ibagué dice, y entonces llegamos a Ibagué. ¡Qué llanura! Más aburrida aún que la sabana de Bogotá. Había una luna esplendorosa, pero la luna no puede alumbrar sino lo que está ahí. Es decir, encontró un pueblo feo.
¿sí? Y él habló mal y llegó aquí. Y entonces ese personaje, el famoso conde de Gabriac, escribe un libro que publica en 1800. Pero es el mismo, estamos hablando del Claro, mismo se personaje. llamaba Jean-Alexis Cadouin. Y si era conde o no era conde, porque Era- no le dicen que Él llegó aquí con títulos de conde y era un periodista y... no, era un conde, nadie tendría la plata para hacer esos Sí. viajes sin eso. Y- Él era conde y vino acompañado del vizconde de Borbón. ¿Sí? Es decir, La los que dicen realeza. que eso es un mito y se echan, que no han leído el libro. El libro está, lo encontró. Bueno, ¿y qué podemos ir mostrando aquí mientras estamos hablando de... Pues tenemos de ese libro? tenemos el libro lo encontró mi padre en la colección de libros raros y curiosos de la En biblioteca Bogotá. Luis Ángel Arango. Está ya en internet, en la biblioteca de la Luis Ángel Arango, tú la puedes ver porque además él era pintor y venía con un pintor que dibujaba lo que veían. Y ahí está el capítulo en francés, ahí está el libro original que fue editado un año después por la editorial de Michel Levy Hermanos. Pero lo que quiero llamar la atención es que él llega y encuentra esa academia. Él dice que tenía unos pisos tan limpios que parecía que nunca los hubiera pisado nadie. O sea, está la tierra fea, el pueblo poco agraciado, pero le llama la atención la La música. academia, no, la academia. La academia. Primero, yo no sé, ahí me hicieron una serenata los alumnos y el clarinetista no era muy afortunado, dice. Parece que era muy Pues desafinado. sabía bastante de música. Claro, era músico. Pero Ah. espérate que ahí va el cuento maravilloso. Sale a la calle y lo que encuentra es una práctica que era muy común en España, las serenatas. Y entonces veía tipleros dándole serenata a los balcones, ¿no es cierto? Y dice él, textualmente está en su libro en francés, que lo tradujo después Álvaro Cuartas Coimá, también historiador. Dice que no era raro, no es raro, que la señorita le lanzara 2 monedas al enamorado e hiciera subir al músico. Y agrega, se pudiera hacer una bella novela de los desprecios en Ibagué. ¿Sí? Bravo. Encuentra unos temas ahí maravillosos. Y él dice, bueno, pero aquí la música, sí, clásica, unos serenateros y qué más. Y ahí fue cuando encontró una cosa hermosa. Porque él se fue, oyó como un ruidajo. Y entonces él salió caminando. Y llegó a las afueras de la ciudad, que por entonces calculo que estaba en la calle 15. Eso ya era extramuros, ¿no? Ya estaba por Sí, fuera claro, de la ciudad. estamos hablando de los límites 14, la 14 prácticamente. Claro. Entonces, y había una fiesta que él llamó una batucada de cholos, es decir, una mano de indios bailando, ¿sí? Y él decía, es curioso porque los músicos no están en un escenario a la usanza europea, sino que están regados por todo el salón, ¿sí? Ujú. Había un hombre que estaba tocando una carrasca que tenía 2 metros de largo y que raspaba con una clavícula de tigre. Habían unos idiófonos, unos chuchos, ¿cierto? Y decía que lo curioso era que, pese a que estaban regados, los músicos no se pelaban un compás. Y él dice, y estaban ejecutando una obra que aquí los cholos llaman caña. Ojo, entonces grande. aquí aparece la caña. La caña es indígena. Y eso, pues está el documento que lo comprueba, ¿sí? Y él termina haciendo, hace una pintura, su dibujante hace una pintura de esa fiesta, y él, en una notación musical de la época, hace la partitura de lo que oyó. Y la partitura está en el libro. ¿Sí? Entonces, ya estamos hablando de que en 1866, pues sí, había academias que enseñaban la música culta, había serenateros en la calle, y las músicas populares, ¿cierto? Las cañas, los bambucos, ¿sí? Sí, que después una de esas cañas se volvería icónica, ¿no? Siempre hablamos de Natagaima, meca del Claro, folclore y ¿por qué? Porque ahí eso. estaba la nación indígena. Ajá. Entonces, en lo popular estaban otros ritmos. O sea que la música seguía creciendo a lo largo de la historia. Y ahí hasta ahora vamos en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, ¿dónde conseguimos el libro? Déjame ver, porque ese libro, el libro de Somos Ciudad Musical, que es un libro Bueno, muy son grande. 2 libros, pues realmente, ¿no? En torno a investigar. No, yo alrededor del tema yo he publicado ya 4 libros. El primer libro, Entonces, hace 30 años, fue la historia del Conservatorio de Música de Ibagué, que lo lanzamos en el Teatro Tolima, con Amina Melendro, con los coros.
escribí luego otro libro que se llama Memoria e Identidad, un libro mucho más académico de cómo se construye la identidad desde la memoria oral. He escrito libros como el del Festival de la Música Colombiana, de la Fundación Nacional de la Música, y ya van como 4 o 5 libros, varios libros, algunos se han ganado algunos premios de investigación, algunos han sido publicados por la Universidad del Tolima, otros por Pijao Editores. Este último fue de muy restringido circulación porque es un libro muy costoso y hasta ahora no ha habido posibilidad, porque es un libro lleno de imágenes, de las imágenes que pintaban los viajeros cuando venían aquí a Colombia y venían específicamente a Ibagué y al Tolima. ¿Sí? Pero seguimos promocionando esa idea. Si nadie compra el libro, lo convertiré en una página web para que todos lo tengan, porque creo que en lo musical está no solamente nuestra historia, sino que también puede estar nuestra vocación. Y ahí, aquí nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la vocación de Ibagué? Ibagué es una que es ciudad industrial, no es ciudad industrial. Que lo logístico. Logístico, uno no ve lo logístico. Las calles están rotas. Y ahí volvemos al tema, turismo regenerativo, nos ha demostrado. Turismo, claro, el turismo, pero ¿dónde están la música? Turismo? Pero en la música hay un pasado, hay una gran cantidad de festivales locales, ahí pudiéramos encontrar también una vocación económica en turismo, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando a Bogotá la nombraron ciudad de la música, ¿no? Y aquí se rasgaron las vestiduras que cómo nos iban a quitar el apelativo. No nos quitaron nada porque a nosotros nunca nadie nos dio nada, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos que hacerlo día a día. ¿Sí? Porque después de eso ya viene la guerra civil, la guerra de los 1000 días, pero luego viene Alberto Castilla y viene el conservatorio, pero por fuera y la misma guerra de los 1000 días tendríamos que hablar de la importancia y lo transversal que fue la música, ¿no? Las icónicas lucha entre bandas, ¿no? De la orilla del río a la otra orilla. En Honda. En Honda. Dicen que ahí en el puente. Cuando eso fue antes, cuando Tomás Cipriano de Mosquera iba rumbo a Bogotá, ¿cierto? Eso fue antes de la guerra de los 1000 días. Iba rumbo a Bogotá a tomarse el poder y ahí se encuentra con el ejército, digamos, del gobierno. Y ninguno se atrevía a cruzar el puente. Entonces, en el ejército venía una estudiantina, un grupo de música, una banda, que se pusieron a tocar de noche para no dejar dormir a las huestes de Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces Tomás Cipriano de Mosquera mandó llamar a todos los chupacobres de la región para no dejarlos dormir. Es decir, fue la primera batalla musical del mundo. Sí. Yo no sé si hubo muertos, pero estoy seguro que un par de locos sí. Y además, qué bello todo lo que tiene que ver con Honda, porque ahí es donde llegan los primeros pianos, los primeros instrumentos musicales, si se quiere, de gran porte. Hay una pintura muy bella, que dice, y unos indios llevando a lomo de indio, mejor dicho, a cuestas, un piano, desde Honda a Bogotá, porque por Honda venían en Río, pero luego tocaba llegar a Bogotá. ¿Sí? Aquí había la familia. Y esos caminos indígenas que después se convirtieron en los caminos nacionales, ¿no? Sí, no solamente los indígenas, a veces nosotros creemos que todo lo hicieron los indígenas, pero mira, los caminos en buena parte vienen de todo el proceso de la colonización antioqueña, que abrieron caminos. No, y la arquitectura que viene a ser importantísima, transversal también para... Por eso ahí ya nos metimos en 1000 cosas al tiempo. ¿Qué hacemos? Vamos directamente entonces de esta guerra que también fue transversal la música, y pasamos de una vez a Mina Melendro. Bueno, a Mina Melendro llega después, llega el señor Alberto Castilla, que era un ingeniero que había estudiado en Europa música. Y el Festival Nacional el Festival Folclórico, ¿no? Digamos que... Eso es mucho después. El Festival Folclórico, que cumplió 50 años... viene a hacer un tema de paz también, de arte, de música. Pero eso estamos hablando de después del Bogotazo. Mientras que Castillo estaba aquí. Sí, digamos, es la compensación a lo que quería llegar, era que era prácticamente esa compensación de hacer un festival para unirnos luego de guerras. Eso, digamos que la música ha servido para apaciguar los ánimos. Cuando Alberto Castilla estuvo en Ibagué y fue a crear una escuela, creó una escuela llamada la Escuela Orquesta. Y la Escuela Orquesta es el embrión de lo que sería después el conservatorio, es la misma. Y nuestros coros. Pero eso es mucho después, ¿por qué da tantos saltos? Es que sí. La escuela, el conservatorio lo crea desde la Escuela Orquesta.
Él luego crea el conservatorio porque él era secretario de Pero ya Hacienda. estaba el San Simón entonces. Claro, él la escuela orquesta la crea y luego había una academia de música en el Colegio San Simón que era dirigida por un santanderiano llamado Temístocles Vargas, Que que no, se había casado con una mujer de la alta sociedad de aquí que era María Sicard, ¿cierto? Entonces él dio clases porque en una reorganización de el colegio, porque el colegio fue fundado esencialmente para enseñar minería. ujú. Entonces, cuando a nosotros nos dicen es que Ibagué nunca tuvo vocación minera, tuvo una gran vocación Claro, vemos minera. a Jorge Isaac en el cañón del Conveima, a don Jerónimo Jaramillo, el abuelo de Álvaro Mutis Jaramillo, precisamente, que era un gran innovador en Cuello Cocona, en el Claro, el corregimiento problema que número tuvo 3. Jorge Isaacs es que no tenía la tecnología para poder sacar el oro, pero esto está lleno de oro. Lo que pasa es que pues tiene unos componentes ambientales, pero aquí había minería y entonces hicieron un cambio de pensum por allá en 1875, por allá, eso lo narra muy bien Hernán Clavijo, que hace una excelente investigación sobre el Colegio San Simón. Y entra Temístocles Vargas. Temístocles Vargas termina Ubiquemos yéndose. a nuestros televidentes y a nuestros oyentes, ¿en dónde quedaba ese colegio San Simón en ese momento? El Colegio Nacional de San Simón fue fundado en lo que antes era el convento de Santo Domingo. El convento de Santo Domingo era lo que hoy conocemos como el Banco de la República. Por eso la Parque Murillo Toro, La realmente plaza. es una plaza, Es pero una le decimos plaza. Parque Murillo Toro, ¿no es cierto? Ajá. Pero es una Y plaza. el, El Parque Murillo Toro en realidad se le llamaba la Plaza de Santo Domingo, se llamaba, no se llamaba parque, se llamaba Plaza de claro, Santo Domingo. A veces nos quedamos peleando por el nombre, sí, cuando y el qué, parque, y qué tan importante es que le llamen plaza o parque, ¿no? Pero porque más es un importante cambio. conocer qué pasó allí, porque en la Plaza Santo Domingo se presentaron obras de teatro, grandes obras de teatro, habían actos culturales, porque estaba el convento de los dominicos, y entonces cuando uno ve el convento de los dominicos, después los dominicos se van cuando son expulsados por el gobierno de Mosquera, y entonces fundan en 1822 al Colegio Nacional de San Simón que se hace allí. Luego el Colegio Nacional de San Simón se va a otro punto y ahí comienza a funcionar el Banco de la República. Pero en esa esquina, Y ahí también se hacen las tertulias muchos años. las retretas. Reta. En esa esquina, desde 1880, hay rezagos de que estaba desde 1891, recuerdo una del banda del Batallón Bárbula que iba y tocaba obras de Verdi, de Beethoven, de Bach, ¿sí? Y entonces, ustedes se imaginan esos campesinos que viajaban desde que bajaban del Cañón del Conveima y pasaban por el famoso Mango y miraban ahí en la esquina de la plazoleta de Santo Domingo unos músicos tocando música de Beethoven, dirían música de Los Ángeles. ¿Qué es Sí. esto? ¿Cierto? Eso comenzó también a acendrar un gusto por la música académica y Alberto Castilla, que era formado en Europa, comenzó a investigar música académica y aquí se hablaba y por eso siempre trajo italianos, aquí estuvo Ciociano, aquí estuvo Jacinto Bonavolonta, aquí estuvieron Cuarto Testa, estuvieron los grandes italianos como directores artísticos, pero por fuera estaban tocando bambucos y pasillos y guabinas y bambucos. Y Alberto Castilla se dio cuenta de eso. Y por eso en 1937 crea la Semana de la Música. Y la semana o el Congreso Nacional de la Música era para decir, ¿qué enseñamos en los colegios? ¿Música popular o música académica? La conclusión era que había que enseñarle en los sectores populares música académica y en los sectores académicos música popular. Y ahí estuvo, porque desde 1908 que hay coros en la ciudad, ese fue el gran éxito, porque los coros comienzan a hacer canciones populares, guabinas y bambucos y pasillos y valses con arreglos hasta 6 voces, con arreglos de música culta. Por eso esos coros terminan dándole la vuelta al mundo, ganando en Arezzo, en los concursos polifónicos y haciendo giras internacionales. Y cuando llegaban aquí a Ibagué, los recibían como si fuera Shakira o como si fuera James Rodríguez. Eran las grandes vedettes de la época. Bueno, tantas historias para contar en torno a si somos o no somos capital musical de Colombia. ¿Lo somos? ¿De Latinoamérica? ¿Hasta dónde llega y por qué? Pues somos ciudad musical, por lo menos en mi casa. Y nosotros tenemos que amar lo que pasa en nuestra casa, y nuestra casa es Ibagué. Aquí está el Festival Nacional de la Música Colombiana, con ese fabuloso concurso de duetos, pero también está el hip hop, también está el Ibagué Ciudad Rock,
porque el rock también que arranca en los años 70 en Ibagué tiene una gran influencia en lo que somos ahora. Pero tenemos escuelas desde primaria hasta técnicas como el EFAC, bachilleratos o universitarios. Tenemos escuelas de producción musical. Tenemos academias para formar luthiers. Tenemos cantantes, tenemos directores de orquestas que están en todo el mundo. Festivales Tenemos de guitarra, festival de piano, de violín. de violín, el Fran Preus. Es decir, aquí hay una fuerte movida cultural, una fuerte movida musical. Creo que nosotros somos ciudad musical, que si somos la capital musical de algo, no lo sé, pero somos una ciudad musical, una ciudad que tiene una vocación cultural y que deberíamos, y que los gobernantes deberían comprender, que el desarrollo no se hace solamente desde lo infraestructura, desde el cemento, corazón de cemento, les digo yo ahora, sino que uno puede buscar una vocación a partir de la cultura. En Madrid llegan 12 millones de visitantes al año y ellos no van a buscar otra cosa sino turismo cultural. Los que van a Italia, los que van a Grecia, ¿a qué van? A que les cuenten historias, a mirar las ruinas, a escuchar y a ver y a gozar de su cultura. Tenemos que encontrar en la música un elemento para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para el desarrollo humano de nuestra tierra. Así que yo hoy aquí, entre aguas, digo, sí, somos ciudad musical. Somos ciudad musical y recuerden, el turismo nos ha permitido o permite realmente, uno, somos un destino emergente, no aparecemos en ProColombia, como que la gente quiere venir acá, aparece Medellín, aparece Cartagena, hasta Amazonas. Entonces, uno, tenemos que mostrarlo y dos, sentirnos orgullosos de ser musicales. Pero a lo que quiero llegar es que el turismo ha permitido, según la USAID, integrar de manera fuerte todo el desarrollo. Entonces, el turismo comunitario genera un desarrollo significativo. Otra hora entregaba a la USAID canoas por un lado, atarrayas por el otro, pero hoy con el turismo comunitario es que el turismo agrupa los saberes gastronómicos, los saberes culturales, las artesanías, la música, todo lo agrupa. Así que tenemos que pensar en clave de turismo, en clave de desarrollo sostenible, en clave de cultura, y ahí es donde tenemos la diferencia. No somos quizás más avanzados que Medellín. El eje cafetero nos lleva una oferta cultural y turística mucho más amplia, pero tenemos que empezar a formarla desde ahora. Y podemos hacer turismo regenerativo, ese es el llamado a hacer, y más ahora con enfermedades mentales que se vienen y el turismo, podemos pensar ese turismo que queremos aquí en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. Así es. Pero hagamos ahí, profundízamelo, porfis. Es que cada vez que tú me hablas de turismo regenerativo, que es lo mismo que hablar de, son como palabras que se le cuelgan a las cosas, pero que quieren decir exactamente lo mismo. Y es cuidar la tierra, cuidar nuestra cultura y llamar a la gente con orgullo a que vea nuestra tierra y a que vea nuestra cultura. Y finalmente tenemos unos presupuestos lánguidos, hablamos y hay mucha verborrea en torno al turismo y al desarrollo que genera. Casi siempre nos llegan los mejores líderes a llevar las banderas del turismo, de la cultura. El presupuesto lánguido, ¿qué hacer en torno a ello? Yo no hablo de los políticos, cada uno intenta hacer lo que puede con lo que tiene, ¿sí? Y es muy complicado, no hay dinero, la gente no paga impuestos, el dinero a veces quizás se invierte en cosas que no son. Y para que tengas una idea, el presupuesto de cultura tanto del departamento como del municipio de Ibagué es menor al 1% del presupuesto total, así que pues dinero no hay, pero que eso no sea un obstáculo, sino un motor para que también desde el sector privado nosotros aportemos. No podemos estar simplemente esperando que nos va a dar el gobierno, porque el gobierno seguramente no nos puede ayudar. Así que eso lo podemos hacer desde casa, enseñando el orgullo por lo musical, enseñando el orgullo por la tierra, por nuestra cultura, y comenzando a crear y a unirnos, a crear redes para consolidar una apuesta territorial alrededor de esa cultura, alrededor de un turismo sostenible, alrededor del orgullo y de nuestra vocación. Tenemos un gran problema, por ejemplo, y puntualmente Silvia Ortiz, como concejal, ha hecho la aprobación de una cantidad de ordenanzas desconociendo precisamente el Consejo Municipal de Turismo y creando días como el Día del Ocobo, que se tienen o no, se tienen sí o sí que hacer,
con el reducido presupuesto que tenemos. No, ¿De qué manera no conozco el tema, pero sí, variamos eso de generar desarrollo desde el escritorio sin conocer las realidades del territorio? sí, yo creo que, pues no conozco el tema del Día del Ocobo, cómo fue institucionalizado, me parece interesante para el tema también ecológico, pero creo que el tema es dejar de inventarse eventos y hacer programas. Es decir, cómo el Día del Ocobo se puede articular con la música, con el Festival del Ocobo, que es un festival de libros, de literatos, con un festival de Ocobo Con el musical. Ocobo de ¿Cómo Oro de podemos Marta. articular las cosas para que no sean un evento, sino un programa sostenido a lo largo del tiempo? Y pensado precisamente en ese trabajo que se ha hecho previamente. Así es. Carlos, como siempre, todo un honor, qué orgullo de verdad que nos hayas podido acompañar aquí. No, un placer, Orlan, echando aquí carreta y contando el cuento con Entreaguas. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, estamos en Entre Aguas Te Cuenta. Dentro de 8 días, un nuevo invitado para sentirnos orgullosos de ser ibaguereños, de ser tolimenses. Chao, chao.